Hola lovers, bienvenidos a otro episodio de Tu la Vida. Hoy estrenando esta segunda temporada, tengo una amiga y una persona que admiro muchísimo, la psicóloga Francesca Soto. Bienvenida a Tu la Vida. Gracias, Naya. Se nos Yo dio, encantada. por fin. Sí, estoy bien contenta. Igual, de estar aquí en este gracias. espacio. Un placer siempre tenerte acá, ahora por fin en nuestro estudio. Francesca, para los que no conocen a Francesca, tengo acá la semblanza porque es una mujer multifacética que entrega mucho de sí, que tiene una historia de resiliencia, de superación espectacular y vamos a estar hablando un poco de eso. Así que si quieres aprender sobre psicología, yo diría psicología moderna, sobre resiliencia, autoestima y una historia espectacular de superación, este podcast es para ti. Francesca tiene ya un doctorado, está o candidata a doctorado. Estamos en ese proceso. Tiene trasfondo en sociología, es socióloga con maestría también, psicóloga, y combina todos esos factores en autoanálisis y análisis para los fenómenos sociales. Ha sido colaboradora de distintos programas de televisión y de radio, en sus redes sociales como Francesca Soto, ¿verdad? ¿Sí te consiguen? Sí. Comparte constantemente distinto contenido de valor educativo para ayudar a las personas y actualmente está terminando su primer libro, que pronto lo escucharán. Ofrece talleres a las personas en general y en empresas, ¿verdad? Sí. Podría mencionar cuántas cosas. Y es actriz. También, eso lo tenía escondido. Pero Estudiaste, o sea, eres formada como actriz. ¿Has participado en películas? en películas desde el 2009 fue la primera película, porque yo lo que hice fue que cogí las electivas de cines en la universidad, en el programa de Mary Leonard, en el Colegio Mayagüez. Ahí habían unas electivas, también varias certificaciones externas, ¿verdad? Con Teófilo Torres, con Bruno Irizarry, con Steve Font. Sí, que con varias personas también de la industria cinematográfica, pues también cogí Has talleres. podido educarte. Y en esas clases de electivas, para, ¿verdad? La suerte, Ajá. pues Glorimar Marrero, de la película La Pecera, pues ella me dio clases en ese programa. Su trasfondo es bien amplio. Socióloga, psicóloga, actriz. Pero vamos a empezar que tú y yo compartimos nuestro pueblo natal en Moca. ¿Tú naciste en Moca como tal? Yo nací en Aguadilla, pero me crié toda la vida en Moca, mi familia de Moca, mi mamá, mi papá, o sea, de Moca. ¿Te criaste allá? Que me crié allá. También hay familiares en Aguadilla, en San Sebastián, pero por lo general casi la mayoría son todos de Moca. Sí. Y entonces desde ahí decides entonces empezar a estudiar tu bachillerato en Mayagüez. En Mayagüez, en el colegio, ahí estaba mirando, ¿verdad?, la oferta en cuestión. Yo sabía que quería irme para las ciencias sociales siempre. O sea, yo primero estaba como que, wow, ¿será ciencias sociales en general? O cuando vi sociología, me enamoré del bachillerato en sociología porque era muchas clases para investigar. Que la investigación te encanta. Sí, me encantó la investigación, o sea, en ese, por ejemplo, yo miré el de Río Piedras, el de la UPR Río Piedras y el de Mayagüez era con más crédito, pero se basaba más en investigación desde nivel de bachillerato. Había un laboratorio que tenían en el recinto, ahí yo comencé, casi todos mis temas eran sobre la explotación infantil, en el ámbito laboral, ¿verdad? Porque la explotación infantil se da desde sexual, desde otras vertientes, pero la laboral, porque me impactó mucho cuando vi niños en América Latina trabajando ya en construcción pequeñitos, desde sus 3 años, viéndolos, ¿verdad?, con unos trabajos de explotación. Y yo decía, wow, para ese entonces eran 9 millones de niños que estaban en ese ámbito laboral, de explotación laboral, en su infancia, ¿verdad? Que en otras culturas
pues se da lamentablemente, y pues eso como que me enamoró mucho ese tema, entre otros temas que nos ponían a hacer, porque eso era constantemente haciendo diferentes tipos de investigación. Recuerdo una que era sobre el impacto del Facebook que iba a tener en los jóvenes en cuestión en el ámbito académico. Ese la hice en conjunto con otros 2 compañeros de sociología, o sea, participé en muchas, hasta la de los diamantes sangrientos, que más allá de la película que hizo Leonardo DiCaprio, a mí me dio con querer investigar sobre ese trasfondo de los diamantes sangrientos, por qué se daba eso en África, por qué algunas partes del continente africano eran más pobres versus otras, si había tanta riqueza en cuestión de diamantes y de oro, y ahí descubrí que el léxico en cuestión de los africanos pues no es igual, era distinto, y entonces el problema que ocurría con eso de los diamantes sangrientos es que había mucha guerrilla de africanos que tenían otro idioma, o sea, eran todos africanos, pero no se comunicaban igual, y ahí es como que así que la sociología era... Yo creo, en resumen, acaban de validar, Francesca es una persona que tiene mucho que entregar, y así fue nuestro primer encuentro. Es como estas personas que tú quieres seguir escuchando, y yo pude ver en ti rápido que eres una persona que tiene deseo de entregar, y luego es que empieza a ver el por qué, y es que para tú poder tener ese deseo de aprender y entregar lo mejor de ti, tú tienes que haber entendido en carne propia lo que es el dolor. Exacto. Y ahora que me estás diciendo, no sabía que también tenías trasfondo con investigación con niños. Esos primeros años en tu vida son los que te marcan, y de ahí tú decides, yo voy a utilizar esto para mayor bien, no tan solo mío para sanar, sino entregar lo que yo he aprendido a través de estas experiencias. Y lo has abierto, ¿verdad? Lo has hablado abiertamente en las redes sociales. Tú eres sobreviviente de maltrato infantil, de maltrato sexual infantil. ¿Cómo uno vive con eso? No sé, no sabemos nunca, caras vemos y corazones no conocemos. Sí, wow, pues ese proceso de sanación pues fue difícil, pero yo digo que, ¿verdad? Una de las medicinas, mi familia era bien religiosa, así que la religión tiene sus pros, ¿verdad? Como sus contras, pero entre los pros, pues a mí me ayudó lo del catecismo, fui catequista a los 13 años. Yo creo que siempre esa espinita de querer sanar, ese dolor, esa experiencia, ¿verdad? Traumática del abuso sexual, pues yo me refugié en buscar alternativas, ¿verdad? Alternativas que en ese entonces uno no sabía que eso eran quizás alternativas holísticas, que eran autoayudas y ¿verdad? Y ese proceso, y a través de los libros. La escuela, la bibliotecaria, era de estas de hacer muchas actividades, y yo entré al club de asistentes de biblioteca. Entonces los libros, pasión por leer. Mi pasión por leer, los libros fueron mi medicina. ¿Te apartaba? Sí, porque entonces yo ahí me refugiaba en otras historias. Yo creo que la parte de uno querer crear, ¿verdad?, otros mundos, quizás yo me refugiaba a través de la lectura, de la misma escritura. Me encantaba escribir desde bien pequeña, o sea, observar. Y entonces ese proceso de trauma, a mí la experiencia que más me marcó fue cuando ocurrió en conjunto con mi hermana. Wow. Sí, que el hecho de yo verla a ella, o sea, no vi lo que había pasado, porque yo me senté de espalda, y entonces cuando salen, ¿verdad?, dos familiares gritando, yo veo a mi hermana con las panties abajo. Ay, y botando, ¿verdad?, un líquido de sus piernas. Entonces eso a mí siempre se me quedó ahí. Me dieron ataques de epilepsia, fueron muchos procesos, o sea, muchísimos procesos, y que quizás, ¿verdad?, en cuestión de las carreras que elegí, que yo digo que quizás no las elegí yo, no, fue el mismo destino, sí. Yo digo que el mismo universo, no fueron casualidad, que tiene que ver mucho entonces con el trasfondo de el hecho de yo haber sentido ese dolor, de tener una vivencia fuerte de maltrato físico, emocional, verbal, y el sexual,
Pues como que siempre tuve... ¿Te dio un propósito de vida? Me dio un propósito de vida porque yo no quería que otros pasaran por lo que yo pasé. Y entonces yo decía, ¿cómo yo puedo evitar que otros pasen por un proceso de trauma? ¿Cómo yo puedo evitar que otros niños pasen por un proceso de sufrimiento? O sea, porque se pasó por mucho sufrimiento, sufrimientos más bien internos, guardados, claro, como que en silencio, entre el aislamiento y a la misma vez querer socializar, porque entonces yo tenía ya las habilidades en cuestión de la música, en el coro en la escuela, pero... Toca piano. Pero eso del piano, un poquito, no soy... Les digo, es multifacética. No soy muy, ¿verdad? Estás aprendiendo, pero wow. Sí, es artista también. Vamos a ver si hay la línea. Yo pienso, ¿verdad? Cuando uno a veces lee historia de las personas que están en el mundo de las artes, la mayoría de ellos vienen de procesos de dolor y de historias muy similares. Y yo lo veo de esta manera. Yo digo, esas son las lágrimas quizás internas que se quedaron, es como que uno se las va desborda, soltando en arte. Es como uno se desborda. Yo vengo del mismo pueblo y uno no tenía ese acceso a la información. De hecho, tú eres más joven que yo, pero en mi casa no había ni cable TV, era lo básico. No había... Y realmente, como yo, siendo hija única, me desbordaba, era escribiendo, leyendo. O sea, esto es una práctica que uno lo hace por sanación a uno. Sí. Y ahora mismo tú me quitas el tiempo de yo estar conmigo de esa manera y no estaría aquí. O sea, porque es como tú encuentras tu medicina. Y puedo relacionarme con lo que dices porque sé que también esto que hago como coach y lo que tú tienes que estar haciendo, ¿verdad? Como psicóloga, no es que uno se identifica con cada una de las experiencias, pero le da propósito a tu vida de que tú has superado todo lo que has superado y porque tienes algo más que entregar. Sí, y dejarle saber, ¿verdad?, a las personas que todos tenemos la capacidad de sanar. No a la misma vez, no a la misma manera, no al mismo ritmo, ¿verdad? Porque ahí, ¿verdad?, que entra la psicología, donde cada personalidad es distinta, los procesos son distintos, pero sí, el hecho de, yo digo la esperanza es vida, o sea, sin esperanza, uno se siente, yo digo que muerto en vida, así que los propósitos sí te dan sentido de querer, ¿verdad?, aportar, porque yo digo que cada uno de nosotros somos esa piececita que se necesita en el mundo para hacer una sociedad mejor. A entregar. Y, ¿verdad?, no estamos llevándote el mensaje para que te compares, porque cada como tú acabas de decir, cada experiencia es distinta, pero que sí se puede salir de ahí y se puede identificar y no importa cuánto tiempo haya pasado, se puede sanar. Cada situación es distinta, cada persona lo va a procesar de manera distinta, pero el escuchar experiencias como las de Francesca, que vuelvo y digo, desde el día 1 yo le vi un aura de paz que yo decía, yo quiero seguir hablando con ella. Y luego es que entiendo más tus propósitos, el mensaje que lleva. Yo digo, wow, Dios te está utilizando y se expresa de distintas maneras. Amén. Yo quisiera, a través de una de las cosas que vamos a hacer a través de este podcast que estoy grabando, ¿verdad?, es que entendamos lo que es violencia, y tú eres portavoz de eso. Entendamos que no se puede seguir normalizando la violencia. Hoy en día podemos ver tan fácil como que un novio te limite cómo tú te pones la ropa, qué tipo de ropa te pones, con quién hablas, padres gritando. Eso es violencia y podríamos abundar un poco más sobre eso. ¿Cómo identificar esas señales tempranas de violencia? Sí, ahí, ¿verdad?, ya mencionaste unos tips, el de que te controlen la vestimenta. Ahora mismo se está dando mucho, ¿verdad?, el concepto de microagresiones, yo digo, porque nada es micro, donde hay control también a través de las redes sociales. Hay personas, ¿verdad?, que están pendientes a quién le diste like,
en cuestión de pareja, y eso son cosas, ¿verdad?, que no son normales, no se puede normalizar eso. A veces le piden a la persona, tienes que dejar de seguir a esta persona. Tampoco, no seas amiga de este. Sí, nada de eso, ¿verdad? Es normal ni es saludable para ningún tipo, ¿verdad? En cuestión de relación, ¿verdad? En cuestión de pareja. En cuestión de la niñez, que a mí me encanta ser portavoz mucho de los, ¿verdad? En cuestión de los niños, porque yo digo pues que ellos son los que no se pueden defender, ¿verdad? Que nos corresponden a nosotros los adultos. Pues podemos ver diferentes tipos de señales en cuestión de los niños, entre ellas el aislamiento, aunque también con eso hay que tener, ¿verdad?, un poco cuidado, porque si son introvertidos, pues van a estar un poquito más aislados, pero siempre hay algo que le motive a alguien, ¿verdad?, a los mismos niños, ya sea la creatividad a través del mismo arte, la parte de los juegos. Por eso en Kinder es bien importante que se den ese espacio donde los niños tienen la oportunidad de socializar entre ellos, que es la parte de habilidades sociales, porque entonces ahí los maestros pueden estar observando, identificando diferentes, ¿verdad?, tipos de conducta a través de los mismos muñecos, cómo ellos juegan con ellos, si lo están tratando con cariño o si ves que a través de ese juego lo están tratando quizás de una forma agresiva. Pues eso son, ¿verdad?, unas banderitas ahí para que los maestros indaguen. Observen conducta. Exacto, que ¿verdad?, que en esos espacios así hay la posibilidad de uno poder observar, ya cuando son pequeñitos, que lamentablemente acá hemos visto casos horribles, desde una bebé de 1 añito donde murió, ¿verdad?, por agresión sexual y física y de todo un poco. Entonces también tuvimos no hace mucho el caso de la niña de 2 años, o sea que hay muchos casos, y ahí son los vecinos, ¿verdad? Los vecinos que tenemos que ser esa lupa y esa voz para salvar vidas. Lo que está pasando en la casa. Yo digo que cada minuto y cada segundo cuenta, así que es mejor uno hacer, ¿verdad?, un tipo de alerta, algún tipo de proceso para salvar la vida de un menor. Y si es nada, pues qué bueno, que no fue nada, ¿verdad?, que fue quizás una bandera roja. Pero tú dices que tú hablaste cuando pasó con tu hermana, fue cuando ya tú dijiste, no, yo tengo que hablar esto. Yo sabía, o sea, para ese tiempo, que eso fue en 1995, o sea, o 94, ya van muchos años, en esos tiempos no se hablaba como ahora lo que es el abuso sexual. Claro. No había redes sociales. No habían redes sociales, y los medios de comunicación, más allá de la parte educativa, era una parte más bien creativa, donde habían programas quizás más, en cuestión de los niños, eran más muñequitos, toda esta parte de diversión. Estaba el de María Chusema, que era la parte de lectura. Ya eso se ha perdido, que yo digo que sería bueno también que se retome, pero no había esa parte de educar en cuestión de que, mira, si te ocurre esto, es abuso sexual. Había más tabú, o sea, había más tabú hacia el tema del abuso sexual. Hacia lo del maltrato físico, sí explicaban un poquito más, pero físico. Tampoco lo del maltrato, la parte emocional en ese entonces no se le daba tampoco tanto auge, y entonces en el físico era como también se llevaba de una forma educativa, como que daba miedo en ese entonces, porque era como que te iban a llevar al departamento de la familia, ibas a estar en otro hogar, o sea, esa era la interpretación que se daba. Pero en ese entonces pues fue difícil. Yo sabía de que había ocurrido algo incómodo. Porque cuando te invaden tu cuerpo, cuando es algo desagradable, que no es agradable, cuando es algo que te da miedo, ¿verdad?, en cuestión a los menores, cuando es algo que te están diciendo que no lo puedes decir, que no lo puedes decir, y que tú dices, pero ¿por qué esto es un juego? Y yo me siento incómoda, porque me siento mal, porque me tienen que tocar, porque lo que te decían en ese entonces, a las niñas se decían, te tienes que sentar con las piernitas cruzadas, no puedes enseñar tus partes íntimas, no te dejes tocar. Ese era el mensaje que se decía, pero no te decían el por qué.
Es más, no te explicaban nada. Nada de sexualidad. Ni cómo nada. nacían los bebés. O sea, en ese tiempo era mucho el mito de la cigüeña. Entonces, Sí. si las mamás tenían una cesárea, te decían, naciste por aquí, por la barriga. O sea, no te explicaban nada de ese proceso, Ni del la cuerpo, diferencia, anatomía. ni nada de la anatomía, o sea que tú no sabías de que el varón tenía un pene y la niña una vagina, que eran cuerpos distintos. Las niñas pensábamos que era el mismo cuerpo todo. Entonces, pues yo recuerdo que en ese proceso, pues yo veía como que la parte íntima del hombre como si fuera un perro. Yo decía, esta persona no es un humano, es un perro, porque Wow. entonces tú veías la parte íntima de los perros, o sea que era distinta. Entonces, pues era muy, muy difícil. Y entonces, cuando ocurrió en conjunto con mi hermana, pues se hizo difícil porque mi hermana casi no hablaba de eso, porque entonces los familiares que salieron no se dirigieron nunca al agresor. Él era un adolescente, sobrino también. O sea, es que... Se dirigieron únicamente a nosotras, porque entonces en ese entonces el machismo era, olvídate. Y entonces se dirigieron a nosotras y el mensaje que nosotras recibimos fue el equivocado, fue el mensaje Que ustedes contrario, hacen. y que la culpa fue de nosotras, porque entonces mis familiares como tal, no, cuando la vieron con la panty abajo, el agresor lo único que dijo, mira a esa nena con la panty abajo, mira lo que hacen. Y él se estaba hasta riendo y todo, nunca se dirigieron a él. Y se dirigieron a nosotras, inclusive cuando nos subieron a nuestra casa, le dicen, mira, esas nenas estaban allá jugando de esta forma, y esa estaba con las panties abajo, estaba hasta orinando, no investigaron si era que estaba orinando o si era otro tipo de líquido por las piernas. No es hasta que ustedes entonces empiezan a identificar, oye, esto es abuso, o que entonces lo empiezan a hablar. Exacto, ya en esa etapa entre preadolescencia y adolescencia, y yo descubro lo que es abuso sexual. Y cuando comienzas a ver, ¿verdad?, algunos casos de noticia de que abusaron de esta joven. ¿Y sabes por qué te pregunto? Es que lo identifica. Porque yo tuve, en mi caso, una de las cosas que me lleva a mí a todo mi proceso es violencia en el hogar. Violencia precisamente con mi pareja. Y aquí a veces, hablando como coach con distintas lovers que me visitan, eso es normal. Y me tiró el teléfono eso es un caso verídico, me tiró el teléfono por la puerta por la ventana del carro y me quedé sin teléfono. Tuve a alguien que me dijo, mi esposo me bajó del carro, peleó conmigo y me dejó allí. Eso es violencia. Y después, eso es violencia. En tu caso, porque como eras niña, es difícil de identificar. 5 años, y ya hoy en día, exacto, ya hoy en día hay mucha información. Pero la violencia empieza ahí, como el bullying. Ese muchacho, o sea, es bullying. Con el decirte cosas que te hacen sentir incómoda. Y yo creo que hemos, como sociedad, y tú como socióloga, vivimos en una sociedad bien violenta. Y lo podemos ver hasta en las redes sociales, en las redes sociales también, la comparación, el tú compararte, el querer ser aquello que no eres. También hasta manejando, la gente por nada te gritan, te tocan bocina, es una agresión verbal que hay a veces por una bobería. Sí, ¿verdad? Lamentablemente como sociedad hay unos patrones que hay que deconstruir y desaprender. Gracias. Tenemos que desaprender muchas conductas, ¿verdad? Muchas de esas herencias culturales que todavía están ahí arraigadas en algunos hogares, en la misma religión que está, que lo hemos hablado, ¿verdad? Algunas ya están evolucionando a través de la misma religión, y aún así, hace poco salió una noticia del Papa, ¿verdad?, donde iba a permitir el matrimonio de personas de la comunidad LGBTQ+, y ahí vinieron, ¿verdad?, el debate
con Otra personas vez. del sector religioso, obispos, o sea que para cambiar la sociedad, para cambiar unos patrones, pues tenemos que hacer ciertas modificaciones completas, ¿verdad? Cada Porque uno de nosotros. Ujú. todas las instituciones, porque lamentablemente cada institución tiene un impacto en cómo las personas se relacionan, cómo las personas piensan. La misma religión tiene mucha aportación que puede dar para, ¿verdad?, fomentar cambios saludables. Que tristemente, porque tengo otro caso de Por la que interpretación a de algunos veces, textos. exactamente, a veces esta muchacha lo habló sobre la violencia que estaba recibiendo y la mamá le dijo que tenía que ir a confesarse porque tenía el demonio. O sea, y ella lo habló muchas veces, me dice, no, nunca tuve alguien que me escuchara en mi hogar porque yo sentía que la que estaba mal era yo. Porque la mamá pensaba que ella tenía alucinaciones y que tenía el demonio. Sí, eso es lo, ¿verdad? Es algo que pasa Todavía mucho aquí en Puerto Rico muchísimo. Somos una sociedad súper religiosa. y en otras culturas peor. Mira O por sea, ¿verdad? Cuando a mí el mismo tema, porque para yo poder sanar a otras, ¿verdad? En mi última práctica en psicología, muchos casos yo digo, nada es casualidad. Para nada. Me llegaban estas jóvenes que habían sido diagnosticadas con depresión mayor, inclusive en su niñez, que sí, oposicional desafiante, y no indagaron que habían sido abusadas. Y entonces ese proceso, ¿De dónde viene ese de dónde proceso, viene la esos raíz? síntomas? Por eso es bien importante, ¿verdad? Que algo que yo con mucha responsabilidad, porque a mí me apasiona, yo digo, El tema. las profesiones que estudié me apasionan y además hay un propósito, una vocación. Y cuando yo indagaba, era por abuso sexual. Y en Wow. ese momento habían tenido, ¿verdad?, algún tipo de tratamiento y después de 20 años, finalmente ellas tener a alguien de decirle sí, Que le fui ayude a abusada. verbalizarlo, porque a veces no saben ni verbalizarlo. A veces no saben ni que eso era violencia o no se atreven ni decir, sí, es que esto fue lo que me pasó. Sí, mi hermana, yo había intentado con ella dialogar a ver qué había ocurrido, ¿verdad? Porque aunque a mí me había ocurrido las agresiones, las que yo recuerdo 3 veces, no sé si ocurrieron algunas más que ¿verdad?, uno haya bloqueado o algo así, pero de las que me impactaron pues fueron 3 y especialmente la que ocurrió con mi hermana. Yo siempre me quedé con el deseo imagen. de Poderla saber proteger. todo, sí, porque aunque era un año de diferencia, a las hermanas mayores se nos leían la cartillita de que éramos la modelo de la menor, que nada, era un año de diferencia, pero uno se sentía con esa responsabilidad de querer, ¿verdad?, proteger a la hermana. Y mi hermana en la adolescencia no estaba lista. Cuando yo intentaba de hablarle y de que me contara, ella se ponía bien agresiva. O sea, agresiva de que me Bloqueándolo. daba, de Wow. que me daba. Yo no le podía preguntar, ¿verdad?, sobre lo que había pasado, si seguía pasando, o sea, yo desconocía, porque entonces yo, para evitar que me ocurriera más veces, yo lo que hacía era que me iba para casa de mi abuela. Wow. Pero entonces mi abuela pues se le hacía difícil quedarse con las dos, se quedaba más bien conmigo, mi hermana con mi mamá, Allá. y entonces estaba expuesta con el primo, porque entonces mi primo, que mi tío vivió en los bajos de mi tía, se llevaba mucho a sus hijos, pero especialmente a porque este era el que quería permanecer más tiempo, pero obviamente era por esta Su cuestión, interés, ajá. por querer agredir. Entonces, cuando mi hermana ya de adulta, o sea, en el 2022, ella eso fue hace poco, Wow. que ahí de momento vuelve a nacer, ¿verdad?, muchas memorias dolorosas para mí. Ahí es que mi hermana me dice, cuando comienza a ver muchas historias en las noticias, viene y me dice, ¿verdad?, lo que a ti y a mí nos pasó con fulano, ¿verdad?, con él, fue abuso sexual. Yo Wow. le dije, sí, eso es abuso sexual. Entonces ahí ella se sintió Comienza. preparada a contarme. Yo le pregunté,
¿Qué te hizo? Esa fue la única vez. Yo quería saber porque esa fue la última vez que a mí me pasó. Y ya tú estás preparada profesionalmente. Y ahí mi hermana me dice, no, yo pasé abuso todos estos 3 años. Mi hermana pasó por 3 años de abuso. Entonces ahí ella me comienza a contar todo lo que a ella le pasó, donde él abusaba de ella. Ella me contó todo, pero de la forma más gráfica, que sí, desde toda la vida. el oral, que es todo, y cómo él, a través del juego, a través del chantaje, era que abusaba de ella. Y yo le decía, pero, ¿verdad? En ese momento, y que cómo era tu reacción, ¿verdad? A través del mismo miedo. Y ella me decía, sí, yo lloraba, y yo decía, me pregunté ahí muchas veces, pero ¿quién escuchaba? ¿Alguien de la familia tú o algún vecino? Porque eso era una comunidad de familiares. Yo dije, alguien tuvo que haber visto algo, tú sabes. Entonces, eso fue un proceso, y ahí yo decidí buscar ayuda para sanar, buscar la ayuda psicoterapéutica. Primero había buscado una coach, porque una de las secuelas que te dejan el abuso es la inestabilidad en tu autoestima. Porque acuérdate que el cuerpo es tu todo, esta es nuestra casa. Entonces, cuando te invaden tu cuerpo desde tu niñez y viene de este maltrato, pues tienes que aprender a poner límites, amarte, valorarte, ¿verdad? Ese proceso de autocuidado del cuerpo. Entonces, primero comencé con una coach, pero cuando mi hermana me contó su historia, yo ahí identifiqué, yo dije, no, yo tengo que buscar ayuda psicoterapéutica, porque ahí me comienzan. Estuve 2 semanas con síntomas de estrés postraumático, insomnio. Yo misma pude identificar que eran síntomas de estrés postraumático, ¿verdad? Sí, ya tú te estás preparando también. Por lo mismo que yo había estudiado y todo eso, pero me dio un estrés postraumático con todas sus características, desde el insomnio, irritabilidad, llanto persistente, dolor en el pecho, falta de aire. Qué bueno que lo dices, porque una cosa bien importante, y yo me imagino que a ti te pasa también, tú puedes tener capacidad de ayudarte a través de herramientas de autoconocimiento, journaling, libros, etcétera, pero en experiencias de trauma no te puedes ayudar a ti misma, no importa el tipo de profesional que tú seas. Experiencias que te han tocado y te han marcado tanto, es necesario tener un equipo de trabajo de personas que te ayuden, o por lo menos una persona experta en el tema en el que tú... Sí, entonces yo rápido ahí me comuniqué con una colega. Yo hice ahí una carta de cierre, pero como dice, no es suficiente las técnicas, porque ya ese era un proceso fuerte. Ya ahí yo identifico y digo, no, esto es síntoma de estrés postraumático. Que a veces yo he visto eso, pecamos de que yo me ayudo yo misma, sigo escuchando podcast. Eso no es llevarte a la experiencia de volver a resignificar todo lo que te está pasando. Sí, entonces yo con esa colega le digo, ¿qué colegas, verdad, psicólogos hay que puedan trabajar tengan con eso, experiencia en abuso sexual? Y yo le digo, y ahí yo comienzo a atar de que la epilepsia que a mí me dio durante la niñez era vinculada con el rechazo de eso, lo que del abuso sexual. Y entonces cuando ella me dice, tal persona, es la persona que te puede ayudar. Rápido, yo no dudé, yo rápido me comuniqué con él y comencé, ¿verdad?, mi proceso. Qué bueno saber de eso, ¿verdad? Sí, hay ayuda. Pero rapidito, yo ahí, olvídate, de los mismos ahorros que hay, porque él no cogía plan médico. Yo dije, no importa, este es mi proceso porque yo me quiero sana, yo me quiero bien, porque yo no le voy a dar el poder a mi historia, ¿verdad? Cuando nos pasan unos procesos así dolorosos, yo estaba bien clara de que el proceso de sanación había que hacerlo, pero yo decía, yo no voy a dejar que esta historia me defina a mí ni me marque. Entonces fui donde él, comencé ahí bien puntual. Desde el principio, los primeros 2 meses, eso era semanal. Ya después, 8 meses, mira, no tuve que, ¿verdad? Como fui a tiempo, no pasé por un proceso de medicación, pero eso no es nada malo si alguien, ¿verdad?, necesita medicación, pero no pasé por ningún proceso fuerte. En esos 8 meses, yo creo que también yo me recuperé. Tú te habías ayudado bastante. O sea, si esto viene a pasar hace tan poco,
O sea, que tú misma con todos los años que llevabas de estudio, habías como que desahogado ahí parte de tu proceso. Sí, porque yo siempre, las cosas que yo hago, yo me las aplico. Por ejemplo, si yo doy un taller de autoestima, es porque yo estoy trabajando con mi autoestima, no es porque yo tengo la autoestima baja y vamos a hacer el taller. Cada tema nace de algo que yo me lo apliqué y que lo quiero compartir con las personas. Que nos ofreciste un taller espectacular de autoestima en la membresía del club, que me encantó. De que una de las cosas que me gustaría, ¿verdad? Para cerrar con esta conversación, y seguiremos acá en otras ocasiones. Sí, sí. Como te pregunté, ¿cómo se supera esto? ¿Qué podríamos hacer si aquí hay alguien que esté identificando en este momento a través de esta conversación, wow, yo tengo que buscar ayuda, ¿cómo yo puedo? Ya esta persona ha identificado que tiene problemas de autoestima, ¿qué le podemos recomendar? Pues mira, los procesos de ayuda es la mejor opción, ¿verdad? Ya sea una mentora, un coach de vida, en casos, ¿verdad? Donde ahí yo identifique, yo dije, no, esto tiene que ser con un psicólogo, una psicóloga, con terapéutica. Es cuestión de identificar, ¿verdad? Uno mismo, la parte de eso que yo les di en el taller, hacer una tabla las fortalezas, las debilidades, anotar en estos momentos estoy pensando de esta manera. De qué forma puedo cambiar el pensamiento, pero cuando son esos pensamientos automáticos bien fuertes que vienen constantes, porque uno no los puede controlar, lo que está aquí, ir cambiando, ¿verdad? Eso de patrón, eso toma tiempo. Pues es cuestión de uno decir, mira, buscar ayuda no es malo, esto es un regalo y un beneficio para mí. O sea, esto es algo para yo sentirme bien con la persona que soy y seguir con el propósito de vida para que no se me afecte ni el ámbito personal y profesional. O sea, cuando, es abrazar quién tú eres, es abrazar tu proceso, abrazar tu dolor para poder darle paso a esa sanación, si es posible. Es cuestión de identificarlo, de no rendirse. De comprometerte. De comprometerse. Llevarte a la experiencia. No es fácil el hecho de, ¿verdad? Volver a tocar esas memorias, que tal vez esto pasó hace mucho tiempo. Sí, y yo, con lo del libro, yo ahí cuando me dio esos síntomas de estrés postraumático, yo comencé a escribir libros, el primer capítulo, porque yo quería narrar lo que le había pasado a mi hermana, porque yo le pregunto a mi hermana, porque los casos de abuso sexual no caducan, le pregunto, ¿quieres que hagamos un proceso judicial? ¿Verdad? Y le explico, yo le digo, los procesos judiciales son de esta y esta manera. Y ella me dice, no, yo no quiero hacer un proceso judicial, pero quiero que tú escribas este libro. Wow, qué valiente. Yo quiero que tú lo hagas. Entonces, en el libro hay unos nicknames, o sea, no está el nombre exacto del agresor, pero está para que si él lo lee o los familiares lo leen, lo van a identificar. Porque a él lo nombré el primo roba panties. Wow. Ahí van a descubrir en esa narrativa unas banderas rojas que habían. Mi personaje, la niña, la hermanita, o sea, yo protejo todo el tiempo el nombre de mi hermana. Fue un proceso de yo pedirle permiso, ¿verdad?, a familiares de narrar esa crónica. Como a mi mamá, yo digo, mami, van a ver unas cosas de la fase del maltrato físico que recibía por ti y todo eso, pero mi mamá me dio el permiso porque igual los familiares y mi hermana me decía, ay, me pusiste en violeta, que ese era mi color favorito, que si yo la nombré así, y yo le dije, no, te nombré de tal manera, pero mi hermana está bien contenta con eso. Y no fue fácil, o sea, los procesos cuando alguien escribe algo basado en una historia real y ese es híbrido, tiene herramientas, van a haber herramientas, pero al final también dejo claro que cada proceso, ¿verdad?, es único y diferente, que si necesitan ayuda, buscar ayuda, pero eso ha sido, ¿verdad?, como un cierre y no un cierre fácil, porque fue un proceso de revivir. El proceso de tener que leerlo una y otra vez, partes que lloro y que mientras ¿verdad?, que uno tiene que ir a veces arreglando una volver a recordar. Esas semanas como que yo he notado, mientras lo del libro,
la baja del ánimo, de la energía, pero he dejado que ¿verdad? Que se manifieste el hecho de sentirla y después buscar unos espacios de seguir aplicándome cada una de las técnicas que recibí, ¿verdad? Tanto en terapia, las técnicas y herramientas que conozco que me han funcionado a mí, porque cada persona, ¿verdad? Funciona distinto, y sí es posible sanar. No calles, y si pasaste por un proceso, levanta la voz para dar ese paso a la sanación, porque tú vales y el mundo te necesitas. Qué bello. Yo leí hace poco que el escritor español Ortega y Gasset dijo: yo soy yo y mis circunstancias, pero si no la cambio a ella, no me cambio a mí, no me transformo. Así que como hemos dicho desde el principio, cada persona tiene su propia historia y vinimos aquí a eso, a evolucionar, a crecer, y el querer sanar esas historias de dolor que todavía están aquí en tu mente, en tus pensamientos, y que están aún todavía dirigiendo lo que tú vives hoy. Eso te hace valiente, te hace ser una persona que estás apreciando la vida. Y todos en algún momento nos podemos sentir sin rumbo, que todo se cayó, que no hay ilusión, pero identificar por qué te sientes así y buscar ayuda también es de valiente. Gracias por escucharnos, gracias a ti por abrirnos tu corazón. Y los esperamos pronto. El libro viene pronto y esos talleres que siempre estás dando. Así que besitos, lovers. Seguimos en el próximo episodio. Bye, bye.